titulares. En el país hay 161 recintos electorales ubicados en zonas críticas. Destinan vehículos para los agentes militares de inteligencia. Defensoría realizó 16 observaciones al informe del perito Mesa sobre el caso Gabela. El gobierno ingresó pedido de revocatoria por suspensión de consultas ambientales. Identifican a banda de mujeres escopolaminadoras en Guayaquil. Narcotraficante colombiano es condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel. Y en los deportes, Colombia pasó por primera vez a cuartos de final del Mundial Femenino. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Lor. Televidentes, buenas noches. Las capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto serán hasta el 19 de agosto, es decir, un día antes de los comicios extraordinarios. Con esto iniciamos Noticias Oromar Estelar. Bienvenidos. Autoridades del CNE, el Ministerio del Interior y también la Policía Nacional presentaron un avance sobre el plan de seguridad para las elecciones. En este sentido, anunciaron que 59.000 agentes estarán desplegados en todo el territorio. 161 recintos electorales fueron establecidos como zonas críticas para estas elecciones anticipadas, que están ubicados en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí, por lo que tendrán un plan de seguridad especial para ese día. Para complementar, tendremos dos dispositivos en la parte externa que nos compete a la policía, uno contra la delincuencia, sobre todo en los sitios focalizados con mayor índice delictivo, y otro de áreas críticas de orden público que, como les dije, no han sido recurrentes para las últimas elecciones, y esperamos con la información de inteligencia poder focalizar cuáles serían esos puntos que se está levantando información a lo largo de estos días. Además, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó cuántos candidatos han solicitado seguridad policial. 4 pedidos de candidatos tanto a la Asamblea Nacional, especialmente candidatos de las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Cañar, de los cuales ya 31 están con seguridad. Por otra parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, informó el cronograma para la repartición de los paquetes electorales. Guayas, y luego para continuar el 13 de agosto, Cañar, Azuay, El Oro, Los Ríos, Manabí el 14 de agosto, Esmeralda, Santo Domingo el 15 de agosto, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua también el 15 de agosto y el 16 de agosto. Y Pichincha y Manabí serían las últimas provincias en recibir los kits electorales. Finalmente, se espera que la próxima semana el plan de seguridad esté actualizado luego del segundo simulacro electoral. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y el gobierno nacional entregó camionetas todoterreno y elementos de combate a las Fuerzas Armadas. Además, anunció que en estos días también llegarán vehículos blindados. Con la finalidad de fortalecer las capacidades operativas y labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el gobierno entregó vehículos y equipos de combate. El evento se llevó a cabo en la base aérea de Quito. El ministro de Defensa, Luis Lara, agradeció y detalló lo recibido. 500 cascos, 500 chalecos, 100 escudos balísticos, 500 Trufly, 42 vehículos todoterreno, destinado a las operaciones militares de inteligencia en todo el territorio nacional, y el apoyo para fortalecer el equipamiento informático del sistema de inteligencia para enfrentar la amenaza del narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional.
De las camionetas 4x4, 15 estarán destinadas a labores de inteligencia, 15 para el control de armas y 12 para el Grupo Especial de Comandos. Por su parte, el presidente Lasso adelantó que en los siguientes días se realizará la entrega de vehículos blindados. Y esta semana también les entregaré 20 vehículos blindados, los primeros 20 vehículos blindados de un total de 179 adquiridos en Turquía y en Israel. El primer mandatario también se refirió al presupuesto destinado para el equipamiento de las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas. En este sentido, recordó que continúan los procesos de contratación. Que entre 2022 y 2023 destinamos un presupuesto de 364 millones de dólares para el equipamiento del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Continúan los procesos de contratación para adquirir vehículos, lanchas guardacostas, corbetas, municiones, chalecos, más chalecos antibalas, más cascos, aeronaves, entre otros instrumentos necesarios. Lasso insistió en que su gobierno no ha pactado ni pactará con la delincuencia organizada. Además, detalló que en 2 años la incautación de drogas supera las 470 toneladas. Tania Loor, Noticias Oromar. La Defensoría del Pueblo envió a la Corte Constitucional 16 observaciones en torno al tercer informe sobre el asesinato del general Gavela. En el documento se asegura que la teoría no tendría sustento. Este 8 de agosto finalizó el plazo para que la Defensoría del Pueblo realizara sus observaciones al denominado tercer informe sobre el asesinato del general Gavela, que fue entregado por el perito Roberto Mesa el pasado julio. Es por esto que la Defensoría envió a la Corte Constitucional 4 observaciones metodológicas y 16 al contenido del documento. En cuanto al contenido, indicó que el informe carece de un marco teórico e hilo conductor. Se establecieron 2 hipótesis que mantienen relación en torno al posible móvil del asesinato de Gavela. Una es por las denuncias del general por presuntas irregularidades en un proceso de contratación de compra de helicópteros. Y la otra son los cuestionamientos públicos sobre la idoneidad técnica de los helicópteros. Sin embargo, para la Defensoría, estas hipótesis debían estar detalladas por el perito con base a la teoría del delito. Algo similar ocurre con los señalados como autores materiales del asesinato, ya que las pruebas del polígrafo darían indicios de que sí son culpables. Sin embargo, esos documentos se extraviaron, pero esto no es todo. También faltarían nombres de los involucrados como los participantes en las compras de los DRUP, funcionarios del Ministerio del Interior que retiraron la computadora de trabajo del perito en 2013, los responsables de la información suministrada a Gavela sobre las anomalías, entre otros aspectos, por lo que se cuestiona dicho informe. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por otro lado, aunque el IES tiene más de 7 millones de afiliados activos y cerca de 499,000 empleadores aportantes, existen registros de que 686,000 empleadores están en mora, incluidos los que cerraron durante el COVID-19, pero las obligaciones que mantienen con el seguro aún permanecen, aunque no es el único motivo, ya que más de 200 millones de dólares de los retrasos tienen 10 o más años de antigüedad. Según la entidad, quienes mantienen convenios de pago con el IES no llegan ni al 2% del total de los deudores. Este 8 de agosto, la Armada ecuatoriana informó que un buque panameño ingresó a la Reserva Marina de las Islas Galápagos por el oeste del archipiélago mediante maniobras no autorizadas en las islas. Ante ello, personal de la Fuerza Naval y del Parque Nacional detuvieron la marcha del barco y abordaron la nave para llevar a cabo una inspección, con lo que se aseguró que la embarcación no portaba especies protegidas, sino más bien minerales como manganeso. Posterior al registro, las autoridades permitieron la salida del transporte marino.
Y ahora les contamos que el prefecto del Azuay criticó al gobierno nacional por los recursos que no estarían destinados para afrontar el fenómeno del Niño. El funcionario hace hincapié en los trabajos de prevención que ya deberían estar ejecutándose según él. El gobierno diciendo, ya viene el fenómeno del niño, ya viene el fenómeno del niño, hay que prepararse para el fenómeno del niño, y resulta que no hay un solo dólar para el fenómeno del niño. Un llamado al gobierno nacional al de Guillermo Lasso, frente a la pronta llegada de El Niño, que según los científicos llegará el último trimestre del 2023. Y resulta que al final del día no están haciendo absolutamente nada en lo que le corresponde a los ejes viales del gobierno nacional para reforzar puentes, para limpiar quebradas, para trabajar en los estribos de esos puentes, para poderlos reforzar. Lo que más preocupa al prefecto de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret, es el monto que destinará el régimen para enfrentar el fenómeno. La Secretaría de Gestión de Riesgos declaró meses atrás el estado de alerta amarilla en 17 provincias, 143 cantones, entre ellos de Azuay, y 489 parroquias. En medio del fenómeno del niño, en mayo, el mes anterior, nos recortaron $2 millones a la prefectura de la Azuay y a todas las prefecturas del país. Entonces es imposible hacerle frente con un presupuesto tan pequeñito. Mientras espera un aviso o noticias del presidente Lasso, el gobierno provincial realiza intervenciones en Chaucha, Molleturo, Ponce Enríquez y Santa Isabel. Trabajos de prevención, dice Lloret. No sabemos cómo va a llegar el fenómeno del niño. Si es que es demasiadamente fuerte, evidentemente hay que tener 3 ámbitos dentro del plan de contingencia. Lo primero es la prevención, lo que estamos haciendo actualmente. La otra es la intervención en medio del desastre, si es que se da unas condiciones fuertes. Y lo tercero es la remediación, cómo volvemos a reconstruir lo que se dañó. La Policía Nacional informó que detuvo a 6 personas, presuntos miembros de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes en 2 provincias del país. Que luego de 6 meses de investigación fue posible desarticular una presunta organización delictiva de tráfico de migrantes en Quito y Manabí. Eso asegura la policía. La información fue dada a conocer este 8 de agosto, donde se detalla que en la Operación Transnacional 4 lograron capturar a 6 personas. Entre los hoy detenidos está un extranjero que, según la policía, registra antecedentes penales por estafa y abuso de confianza. Además, las intervenciones dejaron indicios como 11 teléfonos celulares, 5 computadoras, 4 dispositivos electrónicos y documentos. Sobre pasaportes, apuntes en donde ellos llevan el control de sus gastos, apuntes con muchos nombres de personas extranjeras, cuyos datos serán corroborados a través de cooperación internacional. Este grupo reclutaba a víctimas de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, así como a extranjeros provenientes de Asia y África. La finalidad era llegar a Estados Unidos. Tenemos ya varios indicios en esta investigación, como son movimientos migratorios, como son videos de cámaras de seguridad, como son documentos en donde la cooperación internacional con el Departamento de Seguridad Nacional ha permitido corroborar que 10 personas de la investigación, 10 víctimas de esta organización, llegaron a los Estados Unidos y obviamente las autoridades de ese país han tomado un proceso legal por la situación de estas personas. Asimismo, según las autoridades, los implicados utilizaban a Ecuador como país de tránsito, donde entregaban a las víctimas documentación fraudulenta para que puedan pasar los controles en aeropuertos o fronteras terrestres. La policía agrega que la mayoría de los extranjeros optaba por la ruta migratoria irregular terrestre por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, hasta llegar a Estados Unidos. Belén Mendoza, Noticias Romar. La Policía Metropolitana de Pasto informó sobre la captura del narcotraficante ecuatoriano Carlos Adolfo Mesa en Nariño, Colombia. Además, el Comando Central de la Interpol colombiana tenía emitido una orden de captura de un juzgado estadounidense para el inmediato arresto de Mesa, considerado uno de los capos más buscados por la justicia estadounidense.
Esta aprehensión se suma a la lista de al menos 6 narcocriminales ecuatorianos que han sido capturados en territorio colombiano en los últimos años. Están ubicados en zona rural de los departamentos de Cauca. Este domingo 13 de agosto se llevará a cabo el segundo simulacro electoral en la provincia de Manabí. El ensayo se realizará en la unidad educativa Olmedo de Portoviejo desde las 9 de la mañana. Así lo impuso la Mesa de Seguridad Electoral que lidera la delegación del CNE en la provincia. Para esta prueba se activarán 147 recintos electorales, que son centros de digitalización de actas. Además, se simulará el voto en casa, lo cual requerirá que se recorran 13 rutas para que 72 personas registradas para este servicio puedan acceder al sufragio. En este sentido, también se acordó el inicio de fumigación de los 375 recintos electorales de Manabí, que empezarán desde el 14 de agosto. Y en otro ámbito de la información, desde el Ejecutivo anunciaron que se les solicitó a la Corte Nacional de Justicia, a la Corte Constitucional, que se revoque la medida cautelar que suspendió temporalmente las consultas ambientales para realizar extractivismo. Luego de que la Corte Constitucional suspendiera de forma provisional las consultas ambientales para realizar actividades extractivas, el gobierno informó que ingresó el pedido de revocatoria a la medida cautelar. Así lo informó el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, quien mediante un tuit alegó que han actuado conforme al órgano de control lo ordenó y que no pueden parar la actividad económica del país. De hecho, hace algunos días desde el Ministerio de Ambiente también mostraron su rechazo a la decisión de la Corte. Es decir, mal podría esta Corte pensar en que se ha vulnerado la reserva de ley de los derechos por cumplir un mandato de la propia Corte Constitucional. Por otro lado, el pensar en aceptar la medida cautelar de suspensión respecto a un decreto ejecutivo que cumple una sentencia de la propia Corte es impensable en el mundo jurídico. Adicionalmente, es necesario recordar que este decreto cumplió, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional, con el proceso de consulta prelegislativa. La resolución la tomó con base a una demanda emitida por la CONAIE. Lo cierto es que con esto, 76 obras entre proyectos mineros, eléctricos, de actividades turísticas y otros deben paralizarse. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y con esta información hacemos una pausa, pero en el siguiente bloque nuestro compañero Pedro Clotario Cedeño entrevistará a la exasambleísta Paola Cabezas y actual candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana. Así que quédese en nuestra sintonía. Saludamos ya a la licenciada Paola Cabezas, candidata asambleísta a la reelección por la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Oromar Noticias. Bienvenida. La pregunta de cajón. Van en busca de la reelección. ¿Por qué nuevamente? Si ustedes formaron parte de la gran mayoría de la asamblea, prácticamente hicieron hegemonía y terminaron con una institución degradada, con el menos del 6% de aceptación. Una calificación nunca antes vista en la historia. Así la dejaron ustedes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Saludos a toda la audiencia de Oromar, no solamente en Manabí, sino que nos pueden ver en el Ecuador. A ver, no vamos a una reelección, vamos a terminar nuestro periodo legislativo. El artículo 148, que le permite al presidente de la República disolver la Asamblea para anticipar elecciones, establece claramente que esto para nosotros no es una reelección. Vamos a terminar el periodo legislativo por el cual fuimos electos de 4 años, pero obviamente a través de una nueva elección. Usted dice, no es reelección, lo dice un dictamen de la Corte Constitucional, porque si no, recuerde que ahorita en el país no podemos o no hay reelección. Entonces, si fuese una reelección, ya no podríamos ser candidatos en el 25. Entonces, ¿por qué volver a la Asamblea Nacional si la dejaron totalmente degradada? Sobre todo ustedes que fueron
en mayoría en la Asamblea Nacional. Mire, siempre va a depender del prisma con el que se vea. Yo hago una analogía sobre el tema del fútbol. Cuando un director técnico organiza un equipo para ganar un campeonato, por ahí hay de repente jugadores que se lesionan, que no cumplen con las expectativas del técnico, y eso no implica que ciertos jugadores no estén capacitados para volverse a incorporar a otro equipo. Ya, pero también hay jugadores trinqueros que manosean al equipo, etcétera, y eso existe en el fútbol como en la política. Así es. ¿Y qué quiero decirle con esto, mi estimado Pedro? Que institucionalmente sí, seguramente la Asamblea ha tenido números rojos para con la ciudadanía, pero sería injusto meter a todos los legisladores en un solo saco, porque yo sí creo que así como en nuestra bancada, en otras bancadas legislativas hay legisladores que se destacaron, y quizás por eso, hoy por hoy, las encuestas nos dicen que es muy probable que la Revolución Ciudadana pueda tener 60 legisladores en este nuevo periodo. Entonces no lo hicimos tan mal. Eso es lo que usted cree. Bueno, si no, no existiera esa calificación. En todo caso, sí. no nos quedemos ahí en ese tema. En su paso por la Asamblea Nacional, en este corto tiempo de 2 años, ¿cuántos proyectos de ley presentó usted como asambleísta? Bueno, recordarle que yo fui coordinadora política de mi bancada los 11 primeros meses, y nosotros obviamente llegamos a la Asamblea Nacional con un plan legislativo, con una propuesta legislativa. Como Paola Cabezas, presentamos 3 proyectos, la mayoría reformas. Primero, reformas para el tema de la central de riesgos, y dicho sea de paso, nuestra compañera Luisa González, candidata a la presidencia de la República, va a retomar esos proyectos que nosotros ya presentamos, porque es indiscutible. ¿Usted presentó esos 3 proyectos? Presentamos nosotros, como Paola Cabeza, desde mi despacho, por supuesto. ¿Y de los 3 proyectos que presentaron, cuántos hicieron ley? Bueno, usted sabe que esto tiene todo un proceso, la ley orgánica de la función legislativa completa. Bueno, pero no me llame la atención a mí, pues háblele a la presidenta de la Asamblea en ese momento, Guadalupe Llori, y al presidente subsiguiente. Nosotros presentamos los proyectos. Hacemos la fácil, le echamos la culpa a quien sea, así como le echaron la culpa a Lazo, le están echando la culpa a la presidenta de... Mire, si esto se llama una rendición de cuentas, yo creo que tiene que rendirle cuenta al pueblo ecuatoriano, porque ustedes van nuevamente en busca de quizás un curul en la Asamblea Nacional, quizás, y los ecuatorianos estamos fastidiados de que vayan a la Asamblea. Oye, ¿esto es un debate o una entrevista? Una entrevista. Pero no me deja hablar, pues. Bueno, pero tengo que confrontarla con lo que está diciendo, porque en realidad nosotros estamos indignados por el trabajo que hicieron los asambleístas. Y yo soy periodista. Un periodista pregunta y el entrevistador responde. Entonces, yo le quiero responder. No le puedo confrontar con ideas, entonces. Es que usted no me está dejando ni siquiera que le responda. Bueno, desarrolle entonces. Usted me confronta sobre cosas que yo no he dicho todavía. Bueno, la idea es que los ciudadanos tengan una decisión este 20 de agosto sobre el trabajo de la Asamblea Nacional, de los legisladores, que dicho sea de paso, ya usted puede tener una visión, y yo le quiero decir que la muerte cruzada o anticipar elecciones no es una pérdida para la Asamblea y el triunfo para el presidente. El espíritu del constituyente fue claro en decir, si hay un conflicto político, se van todos. Entonces, no es que se fue la Asamblea y el presidente se queda. Usted sabe en las condiciones que se encuentra Guillermo Lasso, y por eso estamos en este momento anticipando elecciones. Y sí, pero ¿sabe quién perdió? ¿Pero sabe quién perdió? Los ecuatorianos. No, yo creo que no. Los ecuatorianos tienen una gran posibilidad, Pedro, en este momento. Porque un país que está secuestrado por la inseguridad, un país en el cual los ciudadanos prefieren enfrentarse a esta situación difícil de emigrar, de terminar perdiendo la vida en desiertos o terminando perdiendo la vida en las fronteras, no creo que eso deba ser decidor o pueda ser, digamos, para usted un significado de... ¿Y quiénes creen que son los responsables de la situación en la que nos encontramos en el país? El presidente Lasso y quienes gobiernan. O sea, la Asamblea Nacional y quienes gobiernan. Siempre tratará de sacarse el cuerpo. Mi estimado Pedro, no es sacarnos el cuerpo, es entender que asumamos también nuestra responsabilidad, mi querida en un sistema presidencialista, ¿qué hace cada institución? Nosotros legislamos y fiscalizamos. Nosotros no hacemos obras, nosotros no tomamos decisiones en materia económica, y aún con el linchamiento permanente que sufrió la Asamblea Nacional sobre que la Asamblea no aprueba leyes para la seguridad, 9 cuerpos legales que están disponibles para las fuerzas de seguridad. Aprobamos el uso progresivo de la fuerza, aprobamos reformas al COI que permiten, por ejemplo, que ahorita
jueces y fiscales puedan tipificar delitos como el de terrorismo o delitos como el de extorsión. Eso está ahí, lo pueden usar, no lo han hecho. Entonces, que el presidente de la República no le compre chalecos antibalas, no le compre chalecos antibalas a la policía, que los policías tengan que estar empujando a los patrulleros, que los policías, oiga, acabo de venir de un recorrido en el norte, conversaba con el alcalde de Tosagua y me dice, asambleísta, Paola, nos han mandado 12 policías, pero solamente de los 12 policías, 2 tienen armas. Claro. ¿Eso es culpa de la Asamblea? No, mi estimado Pedro. No, entonces, todo el mundo que se haga responsable de lo que le corresponde. ¿Qué es culpa de la Asamblea y ustedes no quieren asumir su responsabilidad? Por ejemplo, la desestabilización política en nuestro país. Mire, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo? No es la visión, pero mire los números que inclusive el presidente de la República, cuando convocó a esta muerte cruzada, ¿qué dijo? Más de 1000 pedidos de información, más de 1000 pedidos. Es decir, que estaban entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo. Los llamaron a comparecer más de 300 ocasiones en 2 años a este gobierno. Eso hicieron ustedes para seguir entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo. Hubo ministros que lo hicieron hasta 5 veces en un día y activaron 14 juicios políticos. ¿Cómo le llamamos a esto? Mire, mi estimado Pedro, yo le quiero recordar... No es desestabilizar, no es obstruir un proceso de desarrollo. Yo le quiero recordar, mi estimado Pedro, que uno de los argumentos del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional era que justamente en los 6 meses que le quedaban iba a hacer lo que no hizo durante 2 años. ¿Qué ha hecho? Ecuatorianos, ¿qué ha hecho? Siguen los amotinamientos en las cárceles. Aquí, en esta provincia, terminaron con la vida de un alcalde. Esmeraldas, ¿qué les cuento? Entonces, Pedro, en ocasiones no nos podemos convertir en caja de resonancia de un gobierno mediocre, de un gobierno incapaz, de un presidente que pasó 10 años en campaña permanente para ser presidente y cuando llegó al poder se dedicó a vender ministerios porque no tenía equipo. Entonces, esa no es responsabilidad exactamente de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos la posibilidad, y ahora sí, ya que estamos en campaña, déjenme hablar sobre mis propuestas, hoy tenemos la posibilidad de llevar a la presidencia de la República a gente que sepa. Luisa González, nuestra candidata a la presidencia de la República del Ecuador, manabita, tu presidenta de Manabí, que vamos justamente a poder coordinar trabajo ejecutivo y legislativo para que en 1 año 4 meses, porque pero tú también entendamos claro, es un gobierno de transición, tanto la Asamblea como el Ejecutivo, tenemos que trabajar rápido sobre la marcha, sobre los proyectos que son fundamentales, seguridad, trabajo y bienestar. En ese sentido, tenemos listos algunos proyectos, sobre todo desde el Ejecutivo en materia económica, que van a ser tratados los 30 primeros días cuando Luisa ya llegue a la presidencia de la República. Me parece muy bien esa triada que ustedes están proponiendo para resolver los problemas del país, pero van a tener nada más menos de 1 año y medio y creo que no les alcanzará el tiempo. Una de las cosas que ustedes seguramente irán a proponer es tirar abajo esa tabla del consumo de drogas que tanto daño le ha hecho a nuestros jóvenes. Esa es una forma también de contribuir a la seguridad de los ecuatorianos. Y eso lo propuso el gobierno al que usted está representando como candidata a asamblea. Usted es un periodista muy acucioso, usted investiga mucho y me preocupa que no haya investigado eso y enterarse que la tabla de consumo o los umbrales, como se lo conoce técnicamente, no es una ley. Si el presidente Lazo, el presidente que usted dice que nosotros hemos desestabilizado, quiere bajarse la tabla de los umbrales, lo puede hacer ahorita, mediante decreto, no necesita la asamblea. Que lo haga. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué? Porque la tabla de umbrales, porque es así que se llama técnicamente, establece para que los operadores de justicia tomen una decisión entre quién es un narcotraficante y entre quién es un consumidor. A un consumidor no se lo mete a la cárcel. A un consumidor, ¿qué se hace? Se lo rehabilita, se lo lleva a una clínica, se lo desintoxica, porque ¿sabe lo que quiere Villavicencio? Llevar a los consumidores a la cárcel. ¿Sabe lo que se han convertido las cárceles en este momento ecuatorianos? Termino con esta idea. Termino con esta idea. En universidades para delinquir. Entonces, un consumidor que seguramente no delinque va a entrar en una cárcel y va a terminar peor. Entonces, hay que ser completamente rigurosos en esa información, porque si el presidente Lazo le incomoda la tabla de consumo, que la derogue. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando? Claro. Que la derogue. Tenemos que cuidar, proteger a los que consumen, pero estamos generando oportunidades para que se venda la droga. Es decir, impulsamos que se desarrolle el microtráfico. ¿Y usted sabe qué es lo que ha provocado eso? ¿Y quién provocó eso? Que crezcan los brazos violentos en el país. Y hoy estamos ante esta circunstancia. Y usted acaba de decir, está muriendo gente, inclusive víctimas colaterales.
es producto de estos escenarios que crearon precisamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el que usted va a participar o está participando como candidata a asambleísta. Me preocupa su visión porque ¿sabe por qué? Porque ante Oiga, ¿cómo le va a preocupar? Si entre más consumo, más vendo. Y entre más vendo, más se genera un escenario de violencia. Pero usted sabe, equivocado en eso. Pero usted sabe perfectamente que muchas de los que están organizados en torno a la distribución no solo se trata del consumo interno, también están sacando droga a otro lado. Claro que sí, por supuesto. Y eso es muy importante, porque si tienen el diagnóstico, tienen clarísimo de dónde opera, quiénes son, ¿por qué no hacen nada? ¿Será usted fue gobernadora de Esmeraldas, ¿verdad? ¿Será, Pedro, porque hay un informe de la policía que vincula al gobierno de Guillermo Lazo con la mafia albanesa? ¿Será por eso que no hacen nada? ¿Y eso está comprobado ya? Lo está investigando la Fiscalía. Están investigándola, pero todavía no hay conexiones. Que la Fiscal General del Estado, así como es rigurosa para investigar cosas que tengan que ver con opositores políticos, también lo haga con el presidente Lazo. Usted fue gobernadora de la provincia de Esmeraldas, 2013, ¿no, verdad? Por supuesto. ¿No se percató del escenario que se pudiera crear y hoy lamentablemente estamos ante una situación crítica, hostil, de violencia en el país? ¿No percibieron, no tuvo su olfato para ver que estaba creciendo el microtráfico y que nuestros jóvenes nos estaban contaminando con drogas producto de esa tabla de consumo perversa? Pero dígale a Lazo que la elimine. O sea que ahorita es el culpable. Oye, 6 años tienen hablando de la tabla de consumo, que si ellos dicen que ese es el problema, mire, solamente hagan un comentario aquí y diga al presidente Lazo que derogue la tabla. No es ley, es un mecanismo técnico para determinar, vuelvo a repetirle, entre quienes son consumidores y quienes son narcotraficantes, los grandes. A esos se los identifica con ese mecanismo técnico. Ahora bien, sí, fui gobernadora de la provincia de Esmeraldas. Y mire, interesante los datos, porque no hay información que sale de manera antojadiza de Paola Cabeza, son datos ciertos. Hay mucha gente que está diciendo que extrañan la base de Manta. Cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Correa en el 2007, estaba la base de Manta y teníamos 17 muertes violentas por 100.000 habitantes. En el 2017, con una política soberana de seguridad, fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo las unidades especializadas de la Policía Nacional, estableciendo al Ministerio del Interior como el ente rector de la seguridad para no mezclar la política con la seguridad, hacer todo de manera organizada e institucionalizada. Llegamos a tener 5.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. Hoy, con el gobierno de Lazo, hemos llegado a la media nacional a 24 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y Pedro, preocúpese. Y yo me preocupo, por supuesto. Estamos preocupados, yo me preocupo porque Esmeraldas, con temor, con terror. Así vivimos los ecuatorianos. Ha llegado a 54 muertes violentas por 100.000 habitantes. Entonces, Pedro, estimado Pedro, significa que hicimos las cosas bien. Significa que tomamos las decisiones correctas. Significa que había instituciones. ¿Qué hizo Moreno? Desapareció el Ministerio Coordinador de Seguridad, porque Pedro, yo tengo esta opinión y creo que es la opinión de muchos de los ecuatorianos. La política pública de seguridad no puede ser dirigida por un militar o por un policía. ¿Y sabe por qué? Porque así como hay policías buenos, de los que se ponen la camiseta del país y salen todos los días a defendernos, hay de los otros. Es que todos los estamentos del Estado están contaminados, lamentablemente. Ahí sí coincidimos. Necesitamos recuperar. Entonces, ¿cuál sería la salida a esto? Lo que está proponiendo el candidato a la vicepresidencia ahora, es decir, conversar, reunirse con los 10 delincuentes más peligrosos de cada provincia. ¿Así de sencillo es eso? ¿O ustedes lo conocen, lo tienen identificado, saben cuáles son los 10? Hubo una mala interpretación y se descontextualizó lo que dijo nuestro compañero Andrés. Yo fui gobernador y le voy a contar un poco cuál es el mecanismo, mi estimado Pedro, y sobre todo para ustedes, para que sepan cómo va a funcionar la Mesa Nacional y las mesas provinciales de seguridad. ¿Por qué? Porque es cuestión de sentido común. Los más buscados están prófugos, no están. Entonces hay que tener una mesa técnica que permita saber qué está haciendo la policía, qué está haciendo inteligencia, qué está haciendo la función judicial, qué están haciendo jueces y fiscales, y tomar decisiones de manera interinstitucional para que no pase lo que pasa ahora, que la policía investiga, lleva
toda la información para que los fiscales acusen, no lo hacen y los jueces los dejan libres. Entonces todo el mundo se echa la pelotita y nadie se hace responsable. Así operaba esta mesa técnica, que no solamente era a nivel nacional. Los gobernadores empleábamos la misma metodología en cada una de las provincias para que se haga un seguimiento de acuerdo a esta lista de personas que habían cometido delitos execrables y tenían que ser tenía que existir una estrategia mucho más acuciosa por parte del Estado y del gobierno en su momento para saber qué acciones estábamos tomando de manera interinstitucional. Una última inquietud, así mismo, como será corta la pregunta, también la respuesta, porque ya estamos con el corte. ¿No será que a la Revolución Ciudadana, al correísmo, no le interesa mucho la presidencia, sino más bien mantener la hegemonía? Porque cooptando ya el Consejo de Participación Ciudadana, quien está al frente fue el abogado defensor de Rafael Correa, y manteniendo la hegemonía en la Asamblea Nacional, prácticamente ya pueden instrumentar y desvanecer todos esos procesos o sentencias que están vinculando a los correístas. Entonces ahí sí ya, a liberarlo de culpa y cargo a todos los correístas, entre ellos su líder. Eso es básicamente lo que buscan. ¿Eso será la prioridad del correísmo? A mí me preocupa que usted como periodista no sabe en qué mundo vive. Luisa González está liderando todas las encuestas, todas, absolutamente todas, que le hace pensar que nosotros no estamos trabajando y quemando suela para ganar la presidencia de la República. En la primera vuelta, pero ahí se están cometiendo errores, como por ejemplo emprender una campaña en la que a sus mismos simpatizantes los llamaron borregos. Eso sí fue una humillación. No, yo no me humillo para nada. Yo soy una persona primero consciente de que milito en un proyecto político en donde la oposición utilizó el término borrego para denigrarnos, pero nosotros hoy nos sentimos orgullosos, porque yo creo que más allá de ser leal a un partido o ser leal a un líder, que eso es lo que ustedes tratan de posicionar, somos leales con el pueblo ecuatoriano. Será por eso que hay una posibilidad de que Manabí y el Ecuador pueda tener una presidenta de la República. Así que, Pedro, yo creo que en este momento tenemos que ser propositivos. Ecuador tiene una gran oportunidad de poder elegir una mujer capaz, una mujer que tiene claros los objetivos que tenemos que cumplir en este periodo, y para eso obviamente Luisa necesita equipo, y ese equipo está justamente en los asambleístas tanto de Manabí como los asambleístas nacionales, que acompañaremos a Luisa González en esta posibilidad histórica de ser la primera mujer presidenta electa por el voto popular y que es manabita. Yo creo, Pedro, y eso es un comentario personal, me hago responsable, yo no creo que ningún manabita pueda no elegir a una mujer de su propia provincia cuando tenemos la posibilidad con Luisa no solamente recuperar muchas de las cosas que se han dejado de hacer en Manabí en materia de seguridad, quedaron pendientes muchos proyectos que son fundamentales, y para eso hay que tener alguien que tenga liderazgo, conocimiento, y esa es Luisa González y los candidatos de la Revolución Ciudadana. Bueno, ahora que es candidata dice que es manabita, y obviamente será manabita, pero aquí hay mujeres manabitas que se la han fajado todo el tiempo defendiendo los intereses de Manabí. Si Luisa fuese esa mujer, yo nunca la vi ni en el terremoto. Bueno, pero en todo caso, muchísimas gracias, para que la conozca. Muy gentil, muy amable por su participación en Oromar Noticias, mi querida Paola Cabezas. Bueno, aprovechar las cámaras y éxitos para saludarles a ustedes y bueno, a votar informados. Tenemos una gran oportunidad de darle un salto y un giro a esta situación terrible que vive el país. Cuando recorremos Manabí nos dicen definitivamente con la Revolución Ciudadana estábamos mejor. Con Luisa González y el equipo de la Revolución Ciudadana lo haremos muchísimo mejor. Claro, gracias al escenario que le dejó Guillermo Lazo. Vamos a nuestra pausa cortísima, ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un hombre fue asaltado por delincuentes que sin piedad le dispararon frente a su pequeña hija. El caso causó conmoción en el vecindario de la cooperativa Pájaro Azul al norte de Guayaquil. Cristian Arias con un informe. No conformes con robar, le dispararon sin importarles que estaba frente a su hija. Eso es lo que se aprecia en el video captado por la cámara de seguridad del vecindario del Pájaro Azul. Cuando escuchábamos la bebé y uno le conoce, pues la bebé, las dos con mi hija salimos corriendo ya. Bueno, ella primero porque yo justo estaba en el cuarto y salimos corriendo a ver qué era lo que pasaba cuando la niña gritaba, mataron a mi papá, dispararon a mi papá, ayuden. Y yo decía, pero
¿En qué momento? Si él recién se había ido a su casa. Según los vecinos, no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza. Nos indigna porque al lado tenía una bebé y no tienen escrúpulos. Disparan a las personas. Aquí también, en la otra esquina, también así mismo hubo un muerto hace 2 meses, también un profesor dispararon por robarle. El cachazo le produjo una rotura de cabeza y el balazo una leve herida en la pierna. El hombre se recupera en lo físico, pero la familia está destrozada emocionalmente. Han decidido no denunciar el caso. No. ¿Por qué esa decisión? Porque en nuestro país no hay leyes. Nuestro país... No sirve de nada. No, a veces no quiere decir otras cosas, pero nuestro país, ¿para qué? Si hubiese quedado muerto mi yerno, no iba a haber justicia. Para eso hubiera justicia para tanta gente que mueren, gente de plata, gente de prensa, todas esas cosas. Entonces, no, la justicia es la que menos vale en nuestro país. Los policías del circuito se pusieron a trabajar y aseguran que tienen identificados a los delincuentes. En comparación con otros videos, se logra visualizar que este individuo presuntamente está involucrado en otros hechos delictivos en lo que es dentro del circuito Juan Montalvo. La policía está tras los pasos de estos asaltantes, pues al parecer han participado en otros delitos. Esto lo han comprobado al cotejar diferentes videos de cámaras de seguridad, por lo que se espera que en las próximas horas sean detenidos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en otro punto de la urbe porteña, un hombre quien presuntamente habría salido hace poco de la cárcel fue asesinado cuando estaba en un restaurante de las calles El Oro y García Moreno. La víctima estaba disfrutando un jugo cuando fue sorprendida por los sicarios, quienes le propinaron una ráfaga de disparos. Hasta el sitio llegaron agentes policiales para resguardar el cadáver hasta que llegó el vehículo de medicina legal. No, marica, qué miedo. Y ahora les contamos que la Fiscalía procesó a 4 prisioneros y 3 guías penitenciarios por el delito de ingreso de artículos prohibidos en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Este proceso se desprende del pasado 6 de agosto, cuando los 7 sujetos trataron de introducir armas, municiones y otros objetos como sierras metálicas en fundas y baldes plásticos a la cárcel. Con este antecedente, un juez impuso prisión preventiva para los 4 internos, pero a los guías penitenciarios se les dictó solo medidas cautelares como la presentación periódica ante un magistrado y la prohibición de salir del país. Y el presidente Guillermo Lasso nombró al coronel Luis Ordóñez Pinto como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Ordóñez es experto en estrategia e inteligencia militar y su formación se orienta hacia el análisis, la seguridad y la prevención de riesgos. Ordóñez asume el cargo en medio de una crisis carcelaria que llevó al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en los centros penitenciarios del país. Ordóñez reemplazará a Guillermo Ramírez, quien renunció el pasado 1 de agosto de 2023 y se convertiría en el 6º funcionario en ocupar este puesto durante el gobierno de Lasso. Y ahora les contamos que una banda de mujeres escopolaminadoras fue descubierta en delito flagrante cuando vaciaban una casa en el norte de Guayaquil. Ellas habían seducido al dueño de la vivienda para drogarlo y después robar sus pertenencias. Lo contactaron en redes sociales. La más guapa de la banda lo conquistó con sus encantos. Fotitos van, fotitos vienen y el galán creyó que tendría una cita romántica. Se encapilló para la ocasión y cuando llegó la fémina, ¡zas! Escopolamina contigo. El dueño de la casa se quedó dormido bajo los efectos de la sustancia, lo que fue aprovechado por las mujeres para hacer ingresar a sus compinches, quienes minutos antes habían intentado robar un carro en el sector de Colinas del Sol, en Florida Norte. Esta noche intentaron robarse el carro de mi concuñado. Ya, nos llaman, que íbamos a una merienda, nos llaman, nosotros nos regresamos. Ya, en ese lapso estábamos ahí conversando y tantas cosas, cuando una vecina nos llama a mí y dice, esa es la persona que estaba queriéndose robar el carro. Y nos alarmamos cuando ya el vecino lo habían escalominado, le estaban ya robando en ese camión que estaba ahí.
En el colmo de la audacia, la banda de mujeres escopolaminadoras había contratado un camión de mudanzas para vaciarle la casa al ingenuo hombre en cuyos ojos se pintaban corazoncitos por su novia de las redes. Ya estaban robando, en el camión encontraron evidencia, allá adentro encontraron evidencia que tenían guardada. No, nada, ¿qué mudando? ¿Mudando qué? Los ladrones que iban a robarse las cosas de la casa. Inicialmente la policía detuvo al conductor del camión y a su ayudante, pero luego que comprobaron que efectivamente eran personas que trabajaban en mudanza, los dejaron en libertad. Quienes sí enfrentan cargos son las 3 mujeres que integrarían esta banda de escopolaminadoras. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en nuestro segmento empresarial les contamos que Kia se llenó de reconocimientos y galardones en el primer semestre de este año a nivel mundial por su récord en ventas con su gama de SUV. De enero a junio de 2023, la marca registró ventas totales globales de 1.575.920 unidades, es decir, un aumento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Kia Sportage y los modelos SUV de la compañía lideraron las ventas en este 6º mes del año. En Ecuador, Kia es la marca con mayor crecimiento. Tan solo por este primer semestre se ha incrementado en un 55% en ventas versus el año anterior. Amigos, y con esto ya nos despedimos. Gracias por su fiel sintonía. Los esperamos mañana con más información. Buenas noches.